Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión es para ver el ejercicio 2.41 del libro Mecánica Vectorial de Estática por los autores Beer, Johnston y Mazurek. En esta ocasión tenemos este ejercicio que vemos aquí en pantalla. Nos pide determinar la tensión en AC, es decir, sobre este elemento. Vamos a determinar la tensión que hay en este elemento para poder cumplir con una condición. Y la condición es que sea la resultante sobre el elemento BC. Es decir, la resultante tiene que ir sobre este elemento. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer va a ser hallar las componentes de nuestras fuerzas, que ahí ya tenemos, la de 75 libras y la de 50 libras. Pero para esto primero vamos a colocar nuestros ejes para poder representar bien este ejercicio. Ahí ya tenemos lo que serían nuestros ejes. Entonces, ya que tenemos eso, podemos empezar con la primera fuerza, que para esto yo voy a empezar con la de fuerza de 75 libras. Entonces, para 75 libras vamos a ver lo siguiente. Es esta fuerza, es este vector. Y nos interesa este ángulo. Entonces, nosotros queremos conocer ese ángulo. Entonces, para conocer ese ángulo, nosotros tenemos que ver que tenemos aquí 90 grados y sabemos que esto mide 25. Entonces, esto va a ser el ángulo, es igual a 90 grados, que es todo lo que tenemos acá, menos 25 grados, que es el ángulo que ya conocemos. Entonces así vamos a obtener el ángulo de 65 grados. Y ese ángulo va a ser el de aquí, 65 grados. Entonces ya con ese ángulo nosotros podemos ver lo siguiente. Podemos calcular ya las componentes rectangulares. Tenemos aquí dos formas de hacerlo. Podemos hacerlo con el ángulo de 65 grados o podemos calcular el ángulo medido desde el eje X en sentido antihorario. Que si nosotros hacemos eso, vamos a tener el valor siguiente. Vamos a escribirlo en otro tono. Va a ser el ángulo es igual a 360 grados menos 65 grados. Y esto nos va a dar un valor de 295 grados. Entonces, ya tendríamos ese valor también. Entonces aquí podemos ocupar cualquiera de estos dos ángulos y va a ser exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo pongo la fuerza en X es igual a 75, que son las libras de mi fuerza, por el coseno de 65 grados, es igual a 31.69 libras. Y esto es exactamente igual que si nosotros colocáramos 75 libras por el coseno de 295 grados. Es exactamente lo mismo. Para la fuerza en Y, sí vamos a tener un cambio. Veamos lo siguiente. Aquí va a ser menos 75 libras porque esta fuerza va hacia abajo. Con respecto a Y, va hacia los negativos. Entonces, vamos a colocar menos 75 libras por el seno de 65 grados. ¿Por qué no ponemos menos 75 en las X? Porque esta fuerza va así y con respecto a X tiende a ir hacia la derecha, hacia los positivos. Entonces, por eso se quedó positivo. Al hacer esta operación, vamos a obtener un valor de menos 67.97 libras. Y esto es igual que si nosotros pusiéramos 75 libras por el seno de 295 grados. Pero ¿por qué es igual si aquí es negativo y aquí es positivo? Pues todo cambia en el seno de 65 y seno de 295. El seno de 65 va a ser positivo, pero le estamos agregando el signo negativo cuando nosotros ya estamos viendo que la fuerza con respecto a Y va hacia los negativos. Entonces hacemos esto que sea negativo. Si nosotros calculamos esto, el seno de 295, y sabemos que se mide desde este punto, desde el eje de X en sentido antihorario, y nosotros avanzamos 295 grados en ese sentido, nos encontramos en este. Entonces sabemos que esto va a ser un valor negativo. Entonces, es como se compensa, digamos, esta parte, el uso del signo. Podemos poner el signo
si analizamos la fuerza, ver cuál es la tendencia con respecto a X o con respecto a Y. O podemos hacerlo si conocemos el ángulo desde el eje X. No siempre tenemos la posibilidad de conocer el ángulo medido desde el eje X. Entonces, por eso recurrimos a analizarlo también de esta manera. Y esas serían como las dos formas de cómo nosotros podemos representar las componentes de esta fuerza. Ahora, para el caso de 50 libras, vamos a observar que la fuerza de 50 libras solo está en el eje de las Y. Entonces, la fuerza en X va a valer 0. Y la fuerza en Y va a ser de menos 50 libras. ¿Por qué menos 50 libras? Va a ser menos 50 libras porque va hacia los negativos en el eje de las Y. Por eso es que es menos 50 libras. Ahora, para la fuerza que va a ir en el elemento AC, vamos aquí a colocarla. Va a ser esta fuerza, vamos a ponerla en un color azul. Esa es mi fuerza, la fuerza AC que tenemos aquí. Esta fuerza es la que nosotros queremos calcular su magnitud. Pero su magnitud va a depender de lo que es la dirección de BC, pero ahorita vamos a ver esa parte. Vamos a observar que tenemos esta fuerza. Y esta fuerza no conocemos el ángulo de dirección, pero sí tenemos un triángulo rectángulo en esta parte. Tenemos ese triángulo rectángulo que vemos ahí. Y ese triángulo rectángulo es el que nos va a ayudar a obtener el ángulo de dirección. Entonces, si ese es nuestro triángulo rectángulo, vamos a ponerlo por acá para la fuerza AC. Y nosotros sabemos lo siguiente. Este ángulo mide 65 grados. Y sabemos que este mide 90 grados. También sabemos que todos los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. Entonces, vamos a ver que si este es el ángulo que no conocemos, que vamos a llamar alfa, alfa más 90 grados más 65 grados, deben de sumar 180 grados. Y nosotros sabemos que esto es igual a 180 grados menos 155 grados ya realizando el despeje. Por lo tanto, el ángulo de nuestro interés va a ser de 25 grados el ángulo alfa. Es decir, este que tenemos aquí es el ángulo de 25 grados. Entonces, con eso nosotros ya sabemos que este vector tiene un ángulo de 25 grados. Perfecto. Partiendo de eso, nosotros podemos observar que podemos hacer lo siguiente. Podemos colocar las componentes, como lo vimos anteriormente, la fuerza en X es igual a menos AC, la fuerza en AC. ¿Por qué menos? Porque va en este sentido. Entonces, con respecto a X tiende a ser negativo. Entonces es menos AC por el coseno de 25 grados. O también nosotros podemos reescribir esto como la fuerza en X es igual a la fuerza AC por el coseno de 155 grados. ¿Por qué 155 grados? 155 grados porque si nosotros restamos 25 de estos 90 que hay aquí, aquí nos queda 65 grados. Entonces, al tener aquí otro ángulo de 65 grados y nosotros tener estos 90 más 65, el ángulo medido desde el eje de X nos da 155 grados. Entonces, por eso es que sería coseno de 155 grados. Y para la fuerza en Y, vamos a ver que tendríamos que, como va en este sentido, pero va hacia arriba con respecto a Y, entonces va hacia los positivos, pues va a ser nada más AC. Entonces va a ser AC por el seno de 25 grados. O bien lo podemos reescribir como la fuerza en Y, la magnitud de AC por el seno de 155 grados. Y no cambiaría absolutamente nada nuestro resultado. Entonces, estas serían como las dos maneras de representar esta fuerza. Ahora, para la fuerza que va a estar en el segmento BC, nosotros vamos a observar lo siguiente. La fuerza va a ir en este sentido. Vamos a colocarla. Ahí tenemos la fuerza BC. Entonces, para calcular esta fuerza, también necesitamos el ángulo de dirección.
Y para tener el ángulo de dirección, observemos que nosotros tendríamos ahí lo que es este triángulo. Entonces, con ese triángulo nos vamos a apoyar para encontrar el ángulo de dirección de nuestro vector. Y teniendo nosotros ese triángulo, nosotros conocemos que este ángulo mide 35 grados y este otro ángulo mide 65 grados. Y nuevamente, el que no conocemos es este. Entonces, para calcularlo, nosotros sabemos que esto es igual a la suma de estos tres ángulos y esto nos debe de dar 180 grados. Por lo tanto, este valor nos va a dar 180 grados menos 100 que miden esos dos ángulos que conocemos. Por lo tanto, el ángulo desconocido mide 80 grados. Entonces, si ya sabemos que mide 80 grados, este ángulo, que sería todo este ángulo que mide 80 grados, nosotros ahora vamos a ver lo siguiente. En este caso, puedo ocupar la diferencia de 80 menos estos 25 para tener este ángulo y poder calcular mis componentes. O bien, lo puedo hacer con el ángulo desde acá, medido desde el eje X. Yo lo voy a hacer medido desde el eje X, que sería de aquí hasta acá y hasta acá. Entonces, sabemos que tenemos el ángulo de 80 grados. Pasamos por un ángulo de 65 y un ángulo de 80. Esos son los tres ángulos para llegar a esta fuerza. Entonces, si nosotros sumamos esos tres ángulos, va a ser 80 más 90 más 65 grados. Esto nos va a dar un ángulo de dirección de mi vector de 235 grados. Es decir, desde aquí hasta acá son 235 grados. Y ese es el ángulo de dirección de mi vector desde el eje X. Entonces, con ese ángulo, nosotros vamos a calcular lo siguiente. Nosotros sabemos que esa va a ser la dirección de mi fuerza resultante. Entonces, también nosotros sabemos que la tangente del ángulo es igual a la fuerza en Y, o a la suma de fuerzas en Y, entre la suma de fuerzas en X. Entonces, para calcular esto, vamos a poner que esto es igual a la tangente de 235 grados y esto es igual a la suma de fuerzas en Y entre la suma de fuerzas en X. Y calculando la tangente de 235 nos da un valor de 1.4281 y esto es igual a la suma de fuerzas en Y entre la suma de fuerzas en X. Vemos que ocupamos la suma de fuerzas, entonces vamos a calcular la suma de fuerzas. Y vamos a observar que tenemos primero la suma de fuerzas en X. Vamos a identificar nuestras fuerzas en X. Primer fuerza en X va a ser esta de 31.69 libras. Mi siguiente fuerza es de 0 libras. Y mi tercera fuerza vamos a ver que vamos a ocupar esta de AC por el coseno de 155. También podríamos ocupar esta, pero a mí se me ocurrió ocupar esta otra. Entonces vamos a ocupar la que tenemos aquí. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. La suma de fuerzas en X va a ser igual a 31.69 libras más 0 libras más AC por el coseno de 155 grados. Y esto nos queda exactamente igual que 31.69 más AC por el coseno de 155 grados. Y esa sería una ecuación que es importante porque la vamos a ocupar un poco más adelante. Ahora, para la suma de fuerzas en Y, nosotros tenemos los siguientes valores. Tenemos una fuerza en Y de menos 67.97 libras, una de menos 50 libras, y si ya ocupé esta para X, tenemos que ocupar esta para Y. Entonces, va a ser lo siguiente. La suma de fuerzas en Y es igual a menos 67.97 libras menos 50 libras más AC por el seno
de 155 grados. ¿Y esto a qué es igual? A menos 117.97 más AC por el seno de 155 grados. Y nuevamente, esta es otra ecuación que vamos a ocupar más adelante. Ya con estas dos ecuaciones bien presentes, las vamos a sustituir aquí. ¿Para qué? Para poder hallar lo que es nuestra fuerza en AC. Y vamos a hacerlo. Entonces, quedamos que vamos a sustituir 1.4281 es igual a la suma de fuerzas en Y entre suma de fuerzas en X. Entonces nos queda que esto es igual a 1.4281 es igual a la suma de fuerzas en Y, que quedamos que era menos 117.97, más, si nosotros desarrollamos este coseno y este seno, nos van a quedar los siguientes coeficientes. Me va a quedar más 0.422 AC, desarrollando el seno de 155, entre 31.69 menos 0.906 por AC, desarrollando el coseno de 155. Y ahora vamos a multiplicar esto por este lado. Es decir, vamos a realizar ese despeje. Entonces nos va a quedar de esta manera: 1.4281 por 31.69 menos 0.906 por AC. Y esto va a ser igual, del otro lado no cambia nada. Y ahora resolvemos. Al resolver esto nos queda 45.256 menos 1.293 AC, y esto va a ser igual a menos 117.97 más 0.42 AC. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Vemos que tenemos términos con una variable y términos sin variable. Entonces hay que agrupar los términos con variable de un solo lado y los términos sin variables del otro lado. Entonces me queda menos 1.293 por AC menos 0.42 por AC, y esto va a ser igual a menos 117.97 menos 45.256. Y nosotros al simplificar esto nos queda menos 1.715 por AC es igual a menos 163.25. Y despejamos AC. AC es igual a menos 163.25 entre menos 1.715. Por lo tanto, la fuerza en AC, o la magnitud de la fuerza, nos va a dar un valor de 95.18 libras. Y este ya es mi resultado final de la fuerza AC. Es decir, ya obtuvimos una de las cosas que nos pide el problema, la tensión en AC. Ya sabemos que es de 95.18. También nos pide la resultante. Ahora, ¿la resultante cuál va a ser? La resultante, vamos a ver que la resultante la podemos obtener con las fuerzas que nosotros tenemos aquí al final. Estas fórmulas son con las que nosotros podemos calcular la fuerza en X y la fuerza en Y para poder calcular la resultante. Entonces, haciéndolo aquí, nos queda que teníamos que la fuerza en X, la suma de fuerzas en X, es 31.69 menos 0.906 por AC, pero ya sabemos que AC mide o vale 95.18. Entonces, al resolver esto de esta manera, me queda una fuerza en X de menos 54.54 libras. Y la sumatoria de fuerzas en Y es de menos 117.97 más 0.492 de AC. Pero AC lo sustituimos y nos queda 95.18. Y esto es igual a menos 77.80 libras. Y con eso nosotros podemos calcular la fuerza resultante. La fuerza resultante nos va a quedar como
menos 54.54 al cuadrado más menos 77.80 al cuadrado, y esto es igual a una fuerza resultante de 95.01 libras. Y esa sería mi resultante de las tres fuerzas actuantes en este ejercicio. Vamos a corroborar el ángulo. El ángulo de la fuerza final es tangente a la menos 1 de menos 77.80 libras entre menos 54.54 libras, y esto es igual a un ángulo de 54.968, es decir, aproximadamente 55 grados por decimales. Entonces vamos a corroborar lo siguiente. Nos salió una fuerza de 95.01 a 55 grados. Vamos a ver lo que tenemos acá. Teníamos un ángulo de 80 grados. Este mide 80 grados y esto mide 25. Por lo tanto, este que tenemos acá mide 55, ya que 80 menos 25 son 55. Y cumple con el ángulo que acabamos de obtener, que es 55 grados. Entonces, está bien. Y esta fuerza va en este sentido. Y podemos ver que es fuerza en X es menos, fuerza en Y es menos. Por lo tanto, si va hacia acá, tiene fuerza menos en X y menos en Y. Por lo tanto, estamos en lo correcto. Este ejercicio está resuelto correctamente. Así que pues bien, esta es como la manera en que nosotros resolvemos este ejercicio. Como podemos observar, necesitamos aplicar conocimientos de trigonometría generales para poder resolver este ejercicio que aparentemente es más complicado. Así que pues bien, este ha sido el video de hoy, espero haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like, no olvides compartir y suscribirte, y si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios o simplemente dime desde dónde me ves. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.